Por tanto, bienvenido don Juan Huerta Pérez y tiene la palabra hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. El tiempo de los trabajadores es el tiempo de México. Quiero agradecer a los organizadores de los foros sobre la reducción de la jornada laboral, a Marab Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, a Ricardo Barbosa Asensio, secretario de Trabajo del Estado de Jalisco. Es un honor compartir estas mesas de diálogo y reflexión con distinguidas personalidades del ámbito empresarial, académico, gubernamental y, por supuesto, con mis compañeros líderes obreros. El pensador francés Jacques Attali, en sus reflexiones históricas sobre el tiempo, afirma que a partir del siglo XVIII la humanidad entró a un orden social regido por el tiempo de las máquinas. Sostiene que con la primera revolución industrial el tiempo adquirió nuevos significados y sentidos. La primacía del tiempo que las sociedades agrícolas y preindustriales se utilizaba, el tiempo ahora ya no existe. El tiempo ahora se controla y se mide para atender las nuevas exigencias y ritmos de la producción que exige la máquina que emerge en las factorías. Así, la jornada laboral se racionaliza en términos de horas, hora de entrada, hora de salida. La medida del tiempo son las necesidades de la fábrica, de la máquina que no para, y exige operarios mano de obra por 12, 15 o 18 horas diarias de trabajo. A mediados del siglo XIX, la demanda de las primeras agrupaciones de obreros reclama el tiempo para los trabajadores. De manera selectiva, en 1883, los ingleses limitan la jornada de trabajo de los obreros adultos a 15 horas y la de niños a 8 horas. Hacia 1880, dice Attali, un obrero europeo labora en las grandes fábricas 15 horas durante 6 días de la semana. Considerando el tiempo destinado al transporte, resulta que el tiempo de descanso real era de menos de 8 horas. Para la época en México, bajo el porfiriato transita por realidades muy similares. A la par de las transformaciones tecnológicas y las nuevas formas de organización gerencial y administrativa de las empresas, las exigencias y luchas universales del sindicalismo abren espacio para el tiempo de los trabajadores. En el siglo XX se generaliza la jornada laboral de 8 horas diarias, de 48 horas semanales. La nueva jornada laboral, que se enarboló como una conquista del movimiento obrero, a pesar del pesimismo de unos y del rechazo de otros, fue un factor coadyuvante para que la reducción de la jornada laboral a 48 horas semanales acompañara niveles de producción y de productividad nunca vistos en la historia de la humanidad. Lo anterior significa que no es la simple sumatoria de horas de trabajo las que determinan el progreso económico, la acumulación de capital y la productividad, sino que es la organización de la jornada de trabajo, el acompañamiento y la incorporación de la tecnología, la innovación gerencial, pero de manera muy relevante el medio ambiente laboral, el impacto de los incentivos económicos prestacionales y las condiciones socioemocionales de los trabajadores son los que determinan en conjunto el rendimiento de la jornada laboral. El cambio de un régimen laboral de 48 a 40 horas semanales es un replanteamiento de fondo sobre el significado y concepción de los recursos humanos. Los centros de trabajo donde se acepta que el bienestar económico de las empresas solo será posible con el bienestar integral de los trabajadores, una visión donde el trabajador ya no es un engrane inerte del proceso productivo, sino un actor vivo con necesidades no solo económicas, sino sociales y psicoemocionales. Así el mundo del trabajo del siglo XXI requiere de una nueva visión del bienestar laboral y sin duda esto significa redefinir los espacios de la jornada laboral, ampliando el espacio vital del trabajador, que es el tiempo que requiere para su familia, sus aspiraciones y necesidades emocionales y espirituales, para el descanso y el mismo ocio, tiempo para la atención de él mismo y de su entorno. Estamos convencidos que ganar tiempo para el espacio vital del trabajador es una plataforma para elevar su rendimiento y la calidad de su trabajo, que también va a redituar en un beneficio para las empresas y de su productividad. Recordemos, han transcurrido poco más de un siglo desde que la Organización Internacional del Trabajo,
la OIT, en 1921 adoptó el principio universal del límite de la jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Vale resaltar que México fue un país de vanguardia a nivel mundial en la materia, ya que la Constitución de 1917 estableció la duración máxima de 8 horas diarias de trabajo. Han pasado más de 100 años de distancia de la entrada en vigor del artículo 123 constitucional, de la puesta en vigor de las 48 horas semanales. Ahora nos vemos adentrados a una ruta irreversible para alcanzar la jornada de 40 horas semanales. Su promulgación responderá a los principios de justicia laboral, de la necesaria mejora de las condiciones de bienestar integral de los trabajadores y de sus familias, a las transformaciones del mercado laboral provocadas por la irrupción de las nuevas tecnologías, al nuevo perfil de los puestos de trabajo, al advenimiento de la sociedad postindustrial y del posttrabajo, entre otros elementos. Ante las legítimas dudas e inquietudes que se generan por parte de algunos actores sociales acerca de su viabilidad e implementación, la representación obrera de la Federación de Trabajadores de Jalisco, CTM, se decata a favor de la jornada laboral de 40 horas, pero plantea la necesidad de encontrar el diálogo y el acuerdo, un esquema de ganar-ganar, dejando de lado la maniquea idea de que en el nuevo régimen laboral unos ganan a costa de la pérdida de otros. De ahí la trascendencia e importancia del presente foro, secretario. La pertinencia de estos foros y la pluralidad de sus voces nos deben generar los insumos estratégicos para una reforma con beneficios para todos. Nuestro país fue pionero a nivel mundial en la implementación de la jornada laboral de 48 horas. Ahora nos hemos quedado a la saga en relación a otras naciones, inclusive en el ámbito latinoamericano. Por ejemplo, Europa, la normalidad de la jornada gira alrededor de entre las 40 y 42 horas semanales, como en Italia y Polonia. Alemania y Países Bajos registran jornadas promedio de 35 a 37 horas. Francia tiene 35 horas semanales desde el año 2000 y España cerrará este 2025 con una jornada de 37.5 horas semanales. En la región, en 1997, Ecuador fue el primer país latinoamericano en establecer la jornada laboral de 40 horas semanales. Recientemente, en 2023, lo han hecho Chile y Colombia. Ahora es nuestro turno, toca discutir y definir lo que nos toca y tenemos que hacer. Las experiencias internacionales, pero fundamentalmente las realidades y exigencias propias, abren los puntos para trazar nuestra hoja de ruta, insisto, bajo la premisa de ganar-ganar. Los componentes de la hoja de ruta propuesta por la CTM Nacional abarcan puntos que me permito agrupar en 4 líneas estratégicas y que son las siguientes. Primero, aplicación gradual del modelo hasta un plazo de entre 2 y 4 años, 5 si es necesario, no llevamos prisa. Es urgente que se establezca la jornada laboral de 40 horas, pero sin prisas. La idea es generar condiciones para que los empleadores, puedan ir ajustando en consenso con la parte sindical la reducción de la jornada laboral, sin afectar la viabilidad económica de las empresas y su productividad. Segundo, reconocimiento de la heterogeneidad de la planta productiva nacional, como aquí se ha recalcado y se ha dicho. Reconocer que las diferencias de escala, la presencia de distintos retos productivos en la diversidad de las unidades económicas del país, la diversidad regional y las características propias de su actividad hacen necesaria una aplicación flexible de la nueva legislación por industria y tipo de empresa. Flexible, pero sin modificación a la ley a modo para nadie. Tercero, mejora permanente de la productividad, retomar de las experiencias internacionales las prácticas implementadas para hacer compatible la reducción de la jornada laboral con el incremento de la productividad, identificando e implementando incentivos dentro de la nueva jornada que coadyuve a la mejora del rendimiento laboral. Cabe señalar, como aquí ya se ha dicho y de acuerdo con datos de la OCDE, que México es el país que más horas trabaja al año dentro de las naciones de la misma OCDE, lo que no corresponde con la productividad alcanzada. Trabajar más no implica ser más eficientes ni más productivos. Cuarta, mejora de calidad de vida del trabajador, de su familia y el reflejo en su centro de trabajo. Para alcanzar un beneficio coherente con la reforma de 40 horas, la Federación de Trabajadores de Jalisco
y la CTM Nacional plantea una reforma al artículo 123 constitucional para garantizar 2 días de descanso por 5 laborados como un derecho universal. De la misma manera, la creación de una prima sabatina para quienes laboren ese día, la reducción a 40 horas con un pago de 56 horas y la revisión del esquema fiscal del ISR en horas extras, además de una amplia revisión a la limitación del reparto de utilidades. Son luchas que hemos dejado atrás los sindicatos. En el contexto de las discusiones que se realizan en todo el país, tenemos la convicción de que la jornada de 40 horas encaminará a México a poner su legislación laboral acorde con las realidades internacionales, dotándola de una mayor justicia para los trabajadores. De la misma manera, al ampliar el tiempo vital del trabajador, promoviendo políticas públicas y privadas para impulsar el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades, las relaciones interpersonales y familiares, la cultura y la recreación, con esto se contribuirá a un México que elevará la calidad de su convivencia y abrirá oportunidades de superación laboral y personal, impulsando el bienestar integral de los trabajadores y sus familias. Estoy convencido que los anteriores factores serán incentivos decisivos para una nueva era de mayor productividad que tanto requiere el país. En conclusión, sí a la jornada laboral de 40 horas, con pago de 56 y de forma gradual de entre 2 y hasta 5 años de ser necesario, cuidando fundamentalmente la planta laboral del país. No estamos para bollos. Recordemos que traemos un 54.6% de trabajadores informales. Las pequeñas empresas generan un 68.4% del total de empleos en México. Y eso no hay forma de cambiarlo, ni de ocultarlo. Las grandes empresas solo generan un 21.5% del total de los empleos del país. La generación de empleo ha caído. La generación del empleo del 2025 comparativamente a estas fechas, del 2024, se ha caído un 14.4%. Tenemos una muy deficiente generación de nuevos empleos por varios factores fundamentales, pero principalmente por la incertidumbre y la falta de una aplicación de una estrategia en materia de una política pública de inversión de capital sustentable. Tan claro está que el Producto Interno Bruto en estos momentos está proyectado para el 2025 entre el 0.2 y como máximo el 1.4%, según datos del Banco de México. Y cierro. Actuemos con responsabilidad e implementemos la jornada laboral de 40 horas con un pago de 56, de forma gradual, planeada, organizada y sobre todo acordada entre los actores del sector productivo y el gobierno. De lo contrario, terminaremos mandando a la informalidad un 20% más del empleo formal. Cuidemos nuestra planta laboral. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención al señor Huerta.